En este video vamos a estudiar brevemente un aspecto del ascenso espiritual del ser humano, que es muy importante, y es la ley del sacrificio. Para el efecto nos vamos a servir de un libro llamado La sabiduría antigua, de la filósofa inglesa Anna Besant. Ella era teósofa, fue directora de la Sociedad Teosófica durante muchísimos años y escribió muchísimos libros. La Sociedad Teosófica, por su parte, fue fundada por la también filósofa rusa Elena Blavatsky, autora también de numerosos libros, el más importante de los cuales es La doctrina secreta, en la que ella da al público occidental los conocimientos esotéricos que anteriormente eran solo limitados para algunos iniciados, para algunos estudiosos e intelectuales. Así que en esos libros da las claves para decodificar los libros sagrados, que son encriptados, que son simbólicos. Ella era una experta en símbolos y en religiones comparadas, y era una experta en filosofía hindú, que es la madre de todas las religiones. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la señora Besant con relación a la ley del sacrificio. Y dice: el estudio de la ley del sacrificio sigue naturalmente al estudio de la ley del karma. Como observa un maestro, es igualmente necesario para el mundo conocer una y otra, ya que por un acto de sacrificio espontáneo se manifestó el logos para emanar el universo. Por el sacrificio subsiste este mundo, y finalmente por el sacrificio alcanza el hombre la perfección. Síguese de aquí que toda religión procedente de la sabiduría antigua tiene como enseñanza fundamental el sacrificio, y que en la ley de sacrificio radican algunas de las más profundas verdades del ocultismo. Tratando de comprender, aunque sea imperfectamente, cuál es la naturaleza del sacrificio del logos, podemos evitar el general error de considerar el sacrificio como algo esencialmente perverso, ya que por esencia es una efusión espontánea, gozosa de la vida, a fin de que otros puedan participar de ella. No sobreviene el dolor, a menos que en el ser que sacrifica haya desacuerdo entre la naturaleza superior, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir y guardar. Solo este desacuerdo introduce el elemento dolor, y en la perfección suprema, en el logos, no puede haber desacuerdo. El único es el acorde perfecto del ser, síntesis de infinitos acordes melodiosos, donde la vida, la sabiduría y la belleza se funden en la única una de la existencia. Al objeto de manifestarse, impone el logos un límite a su vida infinita. Esto es lo que se llama un sacrificio. Simbólicamente, en el océano de la luz infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, surge una esfera inmensa, llena de luz viva, un logos, y la superficie de esta esfera es la voluntad, que ha de limitarse a sí misma a fin de producir su manifestación. Después el velo en que se envuelve, a fin de que el interior pueda tener forma un universo. Este universo por el que se actúa el sacrificio no existe aún. Su futuro ser yace en la mente del logos. A él se debe su concepción y se deberá su vida múltiple. La diversidad no puede surgir en el, entre paréntesis, indivisible Brahma, sino por el sacrificio voluntario del ser divino al imponerse forma, a fin de emanar miríadas de ellas, dotadas cada una de esas de una chispa de vida y susceptibles por ello de evolucionar hasta su imagen perfecta. Se ha dicho que con el sacrificio primordial de que pede el nacimiento de los seres se llama acción, o sea, karma, y el paso a la actividad fuera del reposo perfecto de la existencia en sí se ha reconocido siempre como el sacrificio del logos. Este sacrificio se perpetúa a través de la duración del universo, porque la vida del logos es el único sostén de cada vida separada. Él mismo circunscribe su vida a cada una de las formas infinitas que engendra, soportando todas las restricciones y limitaciones que implica cada una. De cualquiera de ellas puede resurgir, no importa el momento, el Señor infinito, llenando con su gloria el universo,
pero solo por una sublime paciencia, por una expansión lenta y gradual, puede desarrollarse cada forma hasta ser como Él, un centro independiente de ilimitado poder. Por esto se encierra en formas y soporta toda imperfección hasta que tal criatura alcance la perfección y es semejante a Él, una con Él, conservando intacto el hilo de la memoria individual. Esta efusión de vida del Logos en las formas constituye parte del sacrificio original y entraña la dicha del Padre Eterno al enviar sus hijos al mundo en forma de vidas separadas a fin de que cada una pueda envolver una identidad imperecedera y acordar en nota, en armonía con las demás para entonar el himno eterno de felicidad e inteligencia y vida. Esto indica la naturaleza esencial del sacrificio, cualquiera que sean los elementos que se entremezclan en esta noción fundamental. El sacrificio, pues, es la efusión espontánea de la vida divina, a fin de hacer de ella partícipe a los demás seres, de traer a otros a la existencia y manifestarlos hasta que puedan subsistir por sí mismos. Y esto es expresión de la alegría divina, porque siempre es gozoso el ejercicio de la actividad como expresión de la potencia del operante. El pájaro goza entonando sus gorjeos y vive entusiasmado por su canto. El pintor se regocija por las creaciones de su obra, en el plasmo de su idea. La actividad esencial de la vida divina no puede ejercerse sino en don, puesto que nada hay que pueda recibir. Si necesita ser activa y toda vida manifestada es movimiento activo, debe necesariamente efundirse. De aquí que el signo del espíritu sea el don, porque el espíritu es la vida divina, activa en todas sus formas. Continúa la señora Visa. Pero la actividad esencial de la materia consiste, por otra parte, en recibir, y al recibir las influencias vitales se organiza en formas mantenidas por la comunidad de dichas influencias que al cesar las disgregan. Toda actividad de la materia tiene este carácter receptivo y sólo por recibir subsiste como forma y por esto siempre toma, sujeta y retiene. La persistencia de la forma depende de su poder de abarque y contención. Así atraerá hacia ella todo cuanto pueda, cediendo de mal grado lo que haya que dejar. Tener y retener es su única alegría y el dar es muerte para ella. Fácilmente podemos ahora ver cómo surge la idea de que el sacrificio fue sufrimiento. Mientras la vida divina se deleita en el ejercicio de su actividad con la donación, aun cuando incorporada en esta forma, no cuida de si esta forma perece por el don y preocúpase únicamente de que es una expresión pasajera y un medio de su individual crecimiento. Por el contrario, la forma que siente escaparse las fuerzas vitales clama angustiada, ejerce su actividad en retener la vida resistiendo a la corriente de difusión. El sacrificio disminuye las energías vitales que la forma reclama como suyas y agotándolas totalmente deja que la forma perezca. En el mundo inferior, este es el único aspecto cognoscible del sacrificio y la forma, al verse próxima al suplicio, grita temerosa de su agonía. Y se pregunta a la señora Visan, ¿qué hay de sorprendente, pues, en que los hombres, cegados por la forma, hayan identificado el sacrificio con la agonizante forma, en vez de con la ley libre que se entrega exclamando alegremente, heme aquí, oh Dios, a tu voluntad, sometido y por ello gozoso? Queda de sorprendente en que los hombres conscientes de su naturaleza superior e inferior identifíquese, sin embargo, con este más que con aquella, hayan sentido las angustias de la naturaleza inferior, de la forma, como angustias propias, sintiendo que ellos aceptan el sufrimiento al resignarse a una voluntad más alta y consideran el sacrificio como la aceptación devota y resignada del dolor, mientras el hombre, en vez de identificarse con su vida, se confunda con la forma, no podrá examinar y eliminar del sacrificio el elemento dolor. Pero el dolor no puede subsistir en un ser perfectamente armonizado, porque la forma es entonces el vehículo perfecto de la vida que con igual
complacencia, recibe o abandona. El dolor cesa al cesar la lucha, porque el sufrimiento procede de traqueteos, frustraciones y movimientos antagónicos. Cuando la naturaleza opera en perfecta armonía, no existen las condiciones de que el dolor dimana. Siendo así la ley de sacrificio la de la evolución de la vida en el universo, vemos que cada peldaño de la escala se franquea por el sacrificio. Así, la vida se funde para renacer en otra forma más elevada, mientras muere la forma que la contiene. Aquellos cuya mirada se detiene en las formas perecederas no ven en la naturaleza sino un gran osario, pero quienes ven que el alma inmortal se escapa para animar formas nuevas y más elevadas, escuchan en todo instante el gozoso himno de la renaciente vida. En el reino mineral, la mónada evoluciona por la ruptura de sus formas para la producción y mantenimiento de las plantas. Los minerales se agregan a fin de que sus materiales puedan reconstruir las formas vegetales. La planta saca del suelo sus elementos nutritivos, disociándolos y asimilándolos a sus propias sustancias. Así las formas minerales perecen a fin de que las vegetales crezcan, y esta ley del sacrificio, esculpida en el reino mineral, es la ley que evoluciona toda vida y toda forma. Así que la vida pasa, pero la moneda evoluciona para producir el reino vegetal, siendo el padecimiento de las formas inferiores condición indispensable para la aparición y mantenimiento de las superiores. El proceso se repite en el reino vegetal, cuyas formas quedan a su vez sacrificadas por las que puedan producirse y crecer las formas animales. En todas partes, hierbas, semillas y árboles perecen para el mantenimiento de los cuerpos animales. Sus tejidos se disgregan a fin de que el animal pueda asimilarse a los materiales que los componen para edificar su cuerpo. De nuevo, la ley del sacrificio rige en el mundo, y esta vez el reino vegetal. La vida subsiste, las formas perecen, la monada evoluciona para producir el reino animal, y los vegetales se sacrifican a fin de que las formas animales engendrarse y mantenerse. Hasta aquí la idea del sufrimiento apenas se asocia a la del sacrificio, pues como hemos visto en el curso de nuestro estudio, los cuerpos astrales de las plantas no están suficientemente organizados para las sensaciones agudas de placer o de dolor. Pero cuando consideramos la ley del sacrificio en el reino animal, no podemos por menos de reconocer que el dolor se asocia a la ruptura de las formas. Puede decirse que la suma del dolor ocasionado cuando en el estado de la naturaleza, entre comillas, un animal le hace a otro presa suya, es comparativamente insignificante en cada caso particular, habiendo sin embargo dolor. Y en verdad no puede decirse también que el papel que desempeña ayudando a la evolución de los animales acrecienta el hombre considerablemente ese dolor, vigorizando los instintos depredatorios de los animales carnívoros en vez de debilitarlos. Sin embargo, no es él quien ha infundido esos instintos en el animal, aunque los haya puesto a su propio servicio para sus propósitos, y en innumerables variedades de animales carniceros en cuya evolución no ha ejercido el hombre influencia directa. Las formas se sacrifican para el mantenimiento de otras, como en los reinos mineral y vegetal. Así pues, la lucha por la existencia siguió su curso desde mucho antes que el hombre apareciese sobre escena y acelerase la evolución de la vida y de las formas, mientras el dolor inherente a la destrucción de las formas comenzaba en su larga tarea, hacer sentir a la mónada evolutiva el carácter transitorio de todas las formas y la diferencia entre las formas que perecen y la vida que subsiste. Así pues, la naturaleza inferior de lo ha evolucionado según la misma ley de sacrificio que rige en los bajos reinos, pero con la fusión de la vida divina que da a la mónada humana, sobreviene un cambio en la manera de operar de la ley de sacrificio como ley de vida. En el hombre es preciso desenvolver la voluntad, la energía automotora, la iniciativa. El impulso que fuerzan los reinos inferiores, el curso de la evolución, no puede emplearse aquí sin paralizar el crecimiento de ese poder nuevo y esencial.
No se pide al mineral, ni a la planta, ni al animal la aceptación de la ley de sacrificio como ley de vida escogida voluntariamente. Se le impone desde el exterior e impele su desarrollo por necesidad ineludible. Pero el hombre debe tener la libertad de escoger indispensablemente para el desarrollo de una inteligencia dotada de conciencia y discernimiento. Entonces surge el siguiente problema. ¿Cómo esta criatura libre en escoger ha de aprender, sin embargo, a escoger la ley de sacrificio cuando se halla aún en estado de organismo sensible, temiendo el dolor que es inevitable en la ruptura de la forma? Se pregunta la señora Visan. Y luego afirma: esa de muchas eternidades analizada por una criatura de inteligencia continuamente creciente habría podido sin duda llevar al hombre a descubrir que el sacrificio es la ley fundamental de la vida. Pero en esto, como en tantas otras cosas, no quedó sin ayuda y abandonado a sus propios esfuerzos. Los divinos instructores estaban allí, al lado del hombre en su infancia. Proclamaron con autoridad la ley del sacrificio y en forma rudimentaria fue incorporada a las religiones en que se sirvieron a educar a la naciente inteligencia de los hombres. Inútil era exigir de aquellas almas infantiles un abandono espontáneo de los objetos que les parecían más apetecibles, objetos cuya posesión garantizaba su existencia formal. Había que conducirlos por un camino destinado a elevarlos seguramente, pero por grados, hasta las alturas sublimes del sacrificio voluntario. A tal fin se le enseñó que no eran unidades aisladas, sino que como parte de un conjunto mayor, su vida estaba ligada a otras vidas, así inferiores como superiores, que su vida física estaba mantenida por las vidas inferiores, por la tierra y por las plantas, cuyo consumo constituía para la naturaleza un crédito que tenía que saldar. Viviendo el sacrificio de los demás seres, necesitaban sacrificar en cambio algo que pudiera mantener otras vidas. Nutridos debían nutrir, puesto que cosechaban los frutos producidos por la actividad de las entidades astrales presidentes de la naturaleza física, y tenían que compensar con ofrendas adecuadas las fuerzas prestadas en su provecho, y todos los sacrificios ofrecidos a esas fuerzas, como les llama la ciencia, o según la constante enseñanza de las religiones, a esas inteligencias directoras de la naturaleza física. El fuego disgrega rápidamente la materia física densa y restituye al éter las partículas etéreas de la ofrenda consumida. Así pues, las partículas astrales quedan pues fácilmente liberadas para que se asimilen las entidades astrales encargadas de sostener la fertilidad de la tierra y asegurar el crecimiento de las plantas. Así se mantiene el movimiento cíclico de la producción y el hombre aprende que está constantemente en curso en deuda con la naturaleza y que debe constantemente satisfacerla. El sentimiento de la obligación queda así implantado y nutrido en el espíritu, y el pensamiento humano recibe el estigma de ver hacia todo, hacia la naturaleza nutridora. Este sentimiento de obligación alíase estrechamente con la idea de que el cumplimiento del sacrificio es necesario al bienestar del hombre, y el deseo de prosperidad continua le lleva a pagar la deuda. No es todavía sino un alma infantil que aprende las primeras lecciones, y esta lección de interdependencia de las vidas, de la vida de cada ser dependiente del sacrificio de los demás, tiene capital importancia para su desarrollo. No puede todavía experimentar la divina dicha de dar. Es preciso que antes venza la repugnancia de la forma a dejar todo lo que la alimenta. El sacrificio se identifica pues en el hombre primitivo con el abandono de una cosa estimada, abandono provocado por el sentimiento de la obligación, por una parte, y por otra por el deseo de continua prosperidad. La lección siguiente traslada la recompensa del sacrificio a una región más allá del mundo físico. Primeramente, el sacrificio de los bienes materiales debe asegurar el bienestar familiar. Luego, el sacrificio de esos bienes materiales ha de proporcionar la dicha en el cielo más allá de la muerte. La recompensa ofrecida al sacrificio es de naturaleza más elevada. El hombre aprende que un bien relativamente permanente puede adquirirse por el sacrificio de un bien relativamente transitorio. Lección importante que conduce al discernimiento. La sujeción de la forma a los objetos físicos se trueca el apego a las dichas celestes. En todas las regiones exotéricas y en las religiones
exotéricas, vemos empleado por los sabios este procedimiento de educación, demasiados sabios para esperar que las almas jóvenes, el heroísmo sin recompensa, se contentan con sublime paciencia, con anhelar dulcemente en la espinosa vía de la naturaleza inferior a los niños indisciplinados confiados a su custodia. Gradualmente los hombres se ven inducidos a subyugar su cuerpo, a dominar su inercia por el cumplimiento metódico de cotidianos ritos religiosos de carácter frecuentemente áspero, y sus actividades se reglamentan y canalizan siguiendo direcciones útiles. Así se ven impedidos a ofrecer la forma, a mantenerla sumisa a la vida, y el cuerpo adquiere el hábito de prestarse a obras caritativas y benévolas, obedeciendo a las exigencias de la voluntad, aun cuando ésta no sea ya estimulada todavía, sino por el deseo de recompensa en el cielo. Podemos ver entre los indos, persas y chinos cómo los hombres aprenden a reconocer sus múltiples obligaciones, a ofrecer por el cuerpo su sacrificio de obediencia y de veneración hacia los antepasados, los padres y los ancianos, a ser caritativos con delicadeza y buenos con todo el mundo. Poco a poco los hombres se ven obligados a desenvolver en el más alto grado el heroísmo y la abnegación, como atestiguan los mártires que entregan con gozo sus cuerpos a las torturas del potro antes que apostatar de sus creencias y traicionar su fe. Esperan en verdad una, entre comillas, corona de gloria en el cielo en recompensa del sacrificio de su forma física, pero no ya bastante haber vencido el apego a la forma física y haber hecho el mundo invisible de tal modo real que se le pueda tomar por el visible. La siguiente etapa se flanquea cuando el sentimiento del deber está claramente establecido, cuando el sacrificio de lo inferior a lo superior se considera como bueno en sí, independientemente de todo el símbolo de recompensa en el otro mundo, cuando se reconoce la obligación de la parte hacia el todo. Y en fin, cuando el hombre siente que la forma que existe para el sacrificio de los demás debe en completa justicia servir a su vez sin derecho a alguna recompensa. El hombre comienza pues a comprender la ley del sacrificio como ley de la vida y a asociarse voluntariamente a ella. Comienza igualmente a dirigirse él mismo en su pensamiento de la forma que habita para identificarse con la vida evolucionante. Esto lo lleva por grados a experimentar cierta indiferencia por todas las actividades de la forma, menos por las consistentes en deberes que cumplir, y acaba por considerarlas todas como simples instrumentos para la utilización de energías vitales debidas al mundo, y no como acciones cuyo móvil sea el logro de un resultado. El hombre se eleva así hasta el punto antes ya señalado en este estudio, punto en donde cesa de engendrar el karma que le sujeta los tres mundos, y en donde se une a la rueda de la existencia, porque es preciso que gire, pero no a causa de los objetos deseables que su revolución le puede procurar. Así pues, este es un adelanto de lo que puede ser la ley de sacrificio según las teorías teosóficas y según las filosofías hindúes.